Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hay más repercusiones de las declaraciones que el intendente hizo luego de su reunión con la vicepresidente, sobre todo cuando habla de el campo, de sus ganancias extraordinarias. Vamos a hablar de esto con el presidente de la Sociedad Rural. Está en línea Lucas Semper. Lucas, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Andrea, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Lucas, bueno, el intendente, luego de su reunión con la vicepresidente, en varios medios nacionales, habló de varias cuestiones, pero fundamentalmente del campo y de las ganancias extraordinarias que están teniendo y de la propuesta incluso de generar trabajo a través del campo de una manera un poco más impuesta. Sí, la verdad es que a ver, fuera de las repercusiones que tuvo la parte más política, digamos, en parte de sus declaraciones termina hablando del campo y la verdad es que creo que debemos aclarar esto porque sinceramente son ya no desafortunadas, sino que totalmente erróneas los datos y lo que mencionó, ¿no? Sobre todo con la cantidad de empleados que dice que da el campo. Uh-huh. A ver, si una persona, porque siempre se la agarra por ahí con los mismos, ¿no? Sí. Con los grandes, que lógicamente quizás tengan pocos empleados, pero ese trabajo se terciariza. O sea, el trabajo alguien lo tiene que hacer. Uno puede tomar la decisión de decir, lo contrato, está a nombre mío, con relación de dependencia, lo que me genera más gasto porque tengo que tener una estructura y demás, o levanto un teléfono y decir, che, me venía a sembrar, me venía a pulverizar, me venía a cosechar. Son decisiones que toma cada uno, pero el trabajo alguien lo hace. No es que porque uno no tenga empleados, esto no se hace, ¿no? Uh-huh. Lucas, en este caso, bueno, el intendente hablaba de generar un puesto de trabajo cada determinada cantidad de hectáreas. Digo, a esto es a lo que referís cuando decís que no son datos ciertos. Exacto, porque sí, nombró tomar un empleado cada 100 hectáreas agrícolas, lo cual la verdad que es en principio innecesario. Si fuesen ganaderas, charlémoslo si es uno o medio, digamos, uno cada tantas hectáreas o cada tantas cabezas. Tampoco puede ser una imposición, porque, a ver, si yo me quiero tomar el trabajo de yo mismo, subirme al tractor, sembrarlo, me subo a una pulverizadora, la pulverizo yo, porque quizás en esa superficie, 100 hectáreas, la verdad es que, a ver, son las 4 avenidas, Uh-huh. o sea, toda la superficie que está dentro de las 4 avenidas. Es una parcela relativamente chica, no es una gran superficie. Una sembradora moderna, eso te lo siembra en 2 días, ponele 3. Uh-huh. Una persona sola te lo sembrará en 5 días. O sea, no es algo que requiere una gran estructura. Así que la verdad es que tener un empleado cada 100 hectáreas no tiene sentido. De cualquier forma, nosotros, o sea, tomamos, en este caso, o sea, indirectamente, supongamos que no tenemos empleados. Uh-huh. Tengo que tomar un pulverizador antes, después un sembrador, después, bueno, varias veces va el pulverizador, algún ingeniero o asesor para que me lleve a cabo todo el cultivo, alguien que me coseche. O sea, si vamos tomando toda esa cantidad de personas, son varias durante el cultivo. Uh-huh. Y entonces, de cualquier forma, ya te digo, o sea, uno puede tomar la decisión de tomarlos a cuenta propia o terciarizarlos. De esta forma, le está diciendo a los contratistas, señores, ustedes se quedan sin trabajo. Porque si yo tengo que tomar todos los empleados a cuenta mía, directamente los contratistas no tendrían más trabajo. Uh-huh. Lo cual también sería irrisorio porque no todo el mundo puede salir a comprar una sembradora, claro. Que no hay, dicho sea de paso. A ver, no hay cubiertas para las sembradoras, para cambiarlas. Entonces, sinceramente, hay un montón de otras cosas que hay que resolver antes de querer poner esto sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. En un momento también hablaba de que no tomábamos alambradores. No hay alambre. Hace 2 años que no hay alambre. Te dan a cuentagota. Uno quiere comprar 20 rollos y te dan 1 o medio. O sea, nunca pasó que te vendan medio rollo. Uh-huh. Sí, de manea, que bueno, que es otro tipo de alambre que es para hacer
para que las varillas no se muevan, digamos. Pero para el resto no existe eso. Así que, y después, bueno, comentaba de darle 1 hectárea a ese trabajador que se lo toma para hacer una huerta. Quizás no tienen dimensión de hacer una huerta. 1 hectárea es una manzana. ¿Alguien piensa que puede tener una huerta de 1 hectárea? Yo no tengo idea de cuántas personas se necesitan, pero sé que una persona sola no lo va a poder hacer. O sea, cada uno tendrá una huerta, o antes sí, se tenía mucho en los campos, pero era un pedacito, no sé, serían 5x5, 10x5 a lo sumo, si tenés varios cultivos, pero tenés que eso se hace a mano, se sacan los yuyitos a mano, o sea, no podés hacer 1 hectárea, y menos 1 hectárea, por ejemplo, no sé, en un campo de 1000 hectáreas, tendrías 10 hectáreas de hortalizas. O sea, es una cantidad que no tiene sentido, que es imposible de hacer, físicamente es imposible de hacer. Uno ve los invernaderos cuando se acerca, no sé, a Gran La Plata o al Gran Mar del Plata, ve que los invernaderos tienen 100 por 20 y se producen para miles de personas. ¿Cómo vamos a pensar de que va a haber 1 hectárea por persona? Bueno, no, la verdad que por ahí son datos que quizás en el discurso o para querer ganar adhesiones se nombran, pero bueno, son números que no tienen relación con la vida real, ¿no? Lo mismo que cuando nombra que no hay sojeros chicos, lamentablemente, con los valores que hay y el riesgo que hay que correr, una persona que quiera sembrar 20, 30, 40 hectáreas, le es muy complicado. ¿Por qué? Porque, a ver, normalmente esa gente se tiene que financiar el 100%. No vas a conseguir quien te financie el 100%. Y si no, vas a tener a muy grandes costos. Después también, uno cuando llama a un tercero para que te venga a dar un servicio, le dice, no, ¿cuántas hectáreas tenés que hacer? 200. Ah, bueno, voy. ¿Cuánto tenés que hacer? 20. Y bueno, cuando me quede de pasada, lo siembro, lo paso. Sabés que esas personas terminan llegando siempre a hacer todos los trabajos, el rinde es mucho menor, los costos son más altos, entonces no, sinceramente por una cuestión de escala, no pueden hacerlo. Habrá quien lo haga, por ahí con alguna sembradora muy antigua, pero son los menos. Y después por ahí también hablaba de que estas tierras se terminaban quedando a los pules. A los pules de siembra tampoco les sirve alquilar 20 hectáreas porque es un trastorno. Necesitan superficies grandes, o necesitan, si hay 5 campos de 20 hectáreas, alquilarlos todos juntos. Claro. Porque no, sinceramente, movilizar una máquina, y ya te digo, todo lo demás que son servicios, uno no, por 20 hectáreas, sinceramente no termina siéndole rentable mover eso. Y hoy por hoy, o sea, no solo se puede alquilar como una casa, ¿no? A un costo monetario fijo, sino que se puede participarlo. Entonces yo digo, bueno, mirá, yo pongo el campo, vos ponés los trabajos y los insumos, yo me quedo con un tanto por ciento y vos te ponés con un tanto por ciento. O yo también pongo una parte de los insumos. Pero en ese caso es socio del pool, no es que solamente se alquila. Y de cualquier forma, a ver, el pool no es más que un grupo de inversionistas que están apostando a querer ganar. Así que sinceramente la verdad que hay un montón de datos que cuando uno los escucha dice, perdón, ¿de dónde estamos hablando? Estamos hablando de ganancia extraordinaria en un partido que estamos con emergencia agropecuaria. Es descabellado las cosas que se dicen. Yo creo que hay que tener noción, porque ya te digo, quizás para un discurso político, bueno, pero acá en el llano esas cosas no se pueden dejar pasar. Es de locos que la otra vez también vino el gobernador y de que estamos en emergencia agropecuaria, nadie habló, nadie se comunicó, che, necesitan algo, aunque sea es un gesto. No te digo que no se estén ocupando, o lógicamente siempre tienen otra velocidad y demás que terminan llegando tarde, ¿no? Pero en este caso no hay ni siquiera ese contacto. Creo que no se tiene dimensión de que hay un montón de hectáreas que iban destinadas a trigo o a cebada, que es lo que se
sembrando o terminando de sembrar ahora, en que no se pudieron sembrar. Entonces, eso van a ser ingresos que no va a tener el Estado ni el productor, principalmente el productor, pero no va a tener el Estado. Y ayer quizás como para refutar un poco todos estos dichos con datos, que creo que siempre es lo más importante y lo que no se puede, digamos, entrar en discusión. Sobre todo porque son todos datos que te voy a dar son del Ministerio de Agricultura. Después, o sea, son datos por ahí atrasados, hasta 2019, 2020, pero 2 de cada 10 empleados privados, no sobre el total, ¿no?, son empleados del sector agropecuario. Y 6 de cada 10 dólares que entran al país provienen del campo. Entonces, es una actividad que es netamente exportadora. Y si no fuese por el campo, hoy tendríamos problemas económicos muchísimo más graves. Así que es muy importante el hecho de los dólares que entran gracias al campo y toda la cadena, ¿no? Porque muchas veces se habla de la soja. Nosotros no exportamos soja poroto, lo que se termina cosechando en el campo. Nosotros exportamos, somos el primer productor mundial en harina y en aceite de soja. Esto, lógicamente, a ver, se da ese valor agregado por una cuestión de logística. Estamos lejísimos de todos los compradores nuestros. Entonces, si no le damos un valor agregado, vender la soja, y le conviene comprarla más en el norte de Brasil que venir a comprarla acá, porque te ahorra 10, 15 dólares de flete de barco, y tiempo, que el tiempo también es dinero, ¿no? Pero bueno, la verdad que había datos muy alarmantes. Yo creo que el crecimiento, sobre todo el crecimiento del lado de los empleos en el campo, y de toda esta corriente que se ha dado de que prácticamente no hay gente viviendo en los campos, porque no tenemos señal de teléfono, porque no tenemos servicios, porque la conectividad de los caminos no son las mejores. Entonces, creo que hay que dar primero las condiciones para después intentar ponernos a hablar de algo por el estilo. Pero bueno, tampoco puede ser una imposición. Es como para decirte a una persona acá del centro, decir, mirá, vos tenés un local de 100 metros cuadrados, tenés que tener dos empleados. Dos empleados. ¿Y por qué tengo que tener dos empleados? Si con uno me arreglo. Es más, yo solo me arreglo. ¿Por qué tengo que tener empleados? Es una locura que te quieran decir la cantidad de empleados que vos tengas que tener. Es una intervención, un intento de intervención en la actividad privada. Totalmente, pero aparte que cuando es algo que es innecesario, en que no vas a tener, porque digamos, si el intendente piensa que va a poner estos planes a cortar el pasto, bueno, lo está haciendo, encima que lo está haciendo con dinero nuestro, digamos, pero con la mía, yo no quiero tener gente que me corte el pasto, que mantenga los alambrados limpios. O sea, ¿para qué? Si no es necesario. Uno, a ver, en su función privada saca sus números. Y muchas veces hasta cuando lo necesita, porque quizás cuando uno no lo saca de su bolsillo o no pone en riesgo su patrimonio, es sencillo, ¿no? Claro. Entonces, en este momento, cuando uno tiene que tomar un empleado, decía, digamos, el salario mínimo que cobra un empleado rural, a eso le tiene que sumar un 60% de cargas sociales. Entonces, para el personal le llega un monto, pero a nosotros nos sale 1,5 veces y un poco más. Entonces, es un número, cuando uno lo va a analizar, decir, y me cuesta tanto, y no sé si lo tengo. Y hasta a veces es preferible no crecer a tener que tener un empleado. Más, saquemos los juicios, saquemos un montón de otras cosas que sabemos que después terminan dándose, ¿no? Pero sinceramente no tiene relación lo que digamos expuso. Y sobre todo, más aún, porque en otros momentos, quizás cuando fijaba postura, en el momento de la 125, los números eran otros. Hoy, los números, el que uno tiene que invertir, es altísimo, porque
habla solamente de los números de los commodities, o sea, del número en que uno vende, pero no del que uno paga. Los fertilizantes también vienen de Rusia y Ucrania. Parece mentira, ¿no? Que justamente esta región sea uno de los productores máximos y de los exportadores, o sea, son países que producen quizás no tanto, por ahí lo mismo que Argentina, y son países que vos los mirás y no son tan grandes, pero consumen muy poco, por lo cual le queda un saldo exportable muy grande. Cuando ellos no están interviniendo en los mercados, o sea, no están vendiendo su producción, hace que el precio suba porque participan muy fuertemente en los mercados. O sea, tengamos en cuenta que Ucrania solo es el cuarto exportador de maíz. O sea, no es cualquier jugador en el mercado de maíz. Pero bueno, también producen los fertilizantes. Entonces, esto hizo que se cuadrupliquen el precio de los fertilizantes. Entonces, no solamente es los ingresos lo que se movieron, los egresos también. Antes nosotros calculábamos un flete de Pehuajó a cualquiera de los puertos, porque estamos casi equidistante a Bahía o a Rosario, salía entre 20 y 23 dólares. Hoy sale más de 40 dólares, que es por motivo de atraso cambiario. Y otra cosa, que ayer escuchaba una fracción de la nota que le hicieron a Luis Dillon, también el atraso cambiario nos pega muy fuerte, porque esas diferencias, o sea, si bien el flete yo lo pago en pesos, lo tengo que convertir a dólares, que verdaderamente es lo que a mí me terminan pagando. O sea, si bien no tengo el dólar billete en la mano, nunca lo ves, pero terminamos hablando de valores en dólares. Lo que compramos y lo que vendemos. Entonces, hoy por hoy, esos valores han quedado en valores altísimos. Una cosecha normalmente valía siempre entre 50 y 60 dólares. Este año fueron 150 y hasta 200 dólares que se pagaron. Pero bueno, digamos, tuvimos una limitante muy grande. No hay gasoil. Estamos hablando de que cuando éramos chicos, pensábamos que en el año 2000 los autos iban a volar. Y no tenemos gasoil, no hay cubierta, no hay alambre. Entonces, ¿para qué quiere que tomemos empleados? Y no podemos cerrar, porque un negocio, mal que mal, en un momento pone un candado y cerró. Esto hay que producirlo sí o sí. Porque tenés una barrera de salida que decís, bueno, yo cierro, pongo en venta el campo. Sí, ¿qué? ¿Vas a vender todos los campos de la provincia de Buenos Aires? ¿Quién los va a comprar? Y el que lo compra porque es negocio, no para perder plata. Lucas, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, disculpen que por ahí fue medio una catarsis, pero sinceramente hay cosas que son muy sencillas de rebatir en datos y los datos uno los termina buscando, ayer los terminé buscando, digamos, para hablarle a la persona del llano, en que no se quede con ese discurso con números que no son reales, sino que, a ver, estos números que te mencioné son públicos y lo va a poder ver entre el Ministerio de Agricultura y algún estudio independiente. Te decía que participamos entre el 60 y el 67% de las exportaciones. Estamos hablando de ahí 2-3% para un lado o para otro. Pero bueno, digamos, somos las 2/3 partes de los ingresos genuinos de dólares al país. Y en el momento en que están demandando afuera nuestros productos. También miraba la parte ganadera, porque para mí es de donde hemos perdido gran cantidad de los empleados y es donde se debería crecer. Fuera de que del año 2008 al 2012, gracias a la política que este mismo gobierno impuso, nos rifamos 12 millones de cabezas. Literalmente, o sea, cayó de casi 60 millones que teníamos de stock a menos de 50. Y por ahí uno la cuenta que sacaba, justo, bueno, este año que tuvimos el censo, ¿no? Miraba, en el año 52 teníamos casi 46 millones de vacunos. Pero esto representaba 2,5 animales por persona. Hoy tenemos un poquito más de stock de animales, pero por la cantidad de habitantes termina siendo 1,1. O sea, tenemos muchos menos cabezas
por habitante. Y la verdad es que tenemos un montón de tierras que podrían ser productivas siempre y cuando tuviésemos todas las condiciones que te nombraba recién, más quitas de impuestos. ¿Por qué? Porque hay tierras que, por ejemplo, no sé, hoy una hectárea de soja te tiene que rendir entre 3.000 y 4.000 kilos para que te vaya más o menos bien. Necesitas casi 3.000 para salvar los gastos. Hay campos que por las condiciones que tienen y la situación geográfica donde están y todo, van a rendir mucho menos, pero capaz que rendirían 2.000 kilos y terminan siendo productivas. A ver, hoy son improductivas por los niveles que tenés, no solo de impuestos, sino de costos. Entonces, si a esos lugares vos le dieses algún tipo de... No, ni siquiera necesitamos beneficio, porque lo trato de decir siempre como beneficio, no es un beneficio, es que nos saquen la pata de la cabeza. Nada más. O sea, nosotros no necesitamos que, casi te diría que no nos jodan. O sea, te estoy pidiendo lo mismo, te estoy pidiendo gasoil, te estoy pidiendo cubierta, alambre. No estoy pidiendo que me lleven fibra óptica al campo. No estoy pidiendo, no sé, que me hagas una autopista iluminada hasta el campo. Estoy pidiendo lo básico. No hay repuestos. Y después terminamos escuchando que están diciendo que hay un festival de importaciones. Desglosen a ver de dónde salen esas importaciones. Todas las importaciones, el 80% de la suba es energética. O sea, porque no tuvieron la capacidad de planear una Argentina a largo plazo. Pero bueno, esta es la situación que nos toca vivir, Andrea. Lucas, lamentable como siempre, y esperemos que en algún momento podamos hablar en otros términos. Sí, sinceramente siempre es la forma de pensar de uno y bueno, y mientras tanto en esto estamos viviendo, ¿no?, un paro de transporte, no quizás con el gremio que era siempre, que aparentemente hoy se ha olvidado, pero bueno, tengamos en cuenta que de ahí o sea, la producción nuestra lo mueve el transporte, los camioneros. Entonces, esta gente también necesita respuesta. Lucas, muchísimas gracias como siempre y estaremos en contacto seguramente en los próximos días. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen fin de semana y nos estamos hablando. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Lucas Semper, presidente de la Sociedad Rural, datos claros de la realidad del sector agropecuario que no tiene ganancias extraordinarias, que no puede contratar una persona por cada 100 hectáreas, que no es verdad que se puede tener una quinta de 1 hectárea por persona, por empleado del sector rural y que hay muchos discursos que tienen mucho más que ver con la parte político-partidaria que con la realidad que nos toca vivir.